Entendemos las necesidades de los estudiantes y por eso somos pioneros en distintas modalidades de estudio: presencial, virtual y a distancia. La tecnología hoy nos permite entender que no existen límites. Pensando en el futuro, trabajando en el presente alrededor de toda Colombia. Bueno, damos continuidad a nuestro congreso con la conferencia Casos de éxito de la inteligencia artificial en la vida y el mundo financiero. Saludamos a Andrés David Blandón y Cristian David Orrego. Andrés es arquitecto de inteligencia artificial en Bancolombia, ingeniero de sistemas y máster en ingeniería de software de la Universidad de Luján. Y Cristian Orrego es arquitecto de inteligencia artificial de Bancolombia, ingeniero de sistemas y máster en gestión de la información de la Universidad de Medellín. Bienvenidos. Muy buenos días a todos. ¿Cómo han estado? Muy buenas tardes ya. Buenas noches ya casi. Bien, muchas gracias. Tienen la palabra. Bueno, la presentación se ve bien del lado de ustedes, no sé, Sí, se ve correcto. en pantalla. Bueno, bueno, entonces, muy buenas tardes a todos. Imagino pues ya estas son las últimas conferencias. Creo que han tenido bastante contenido todo el día. Espero que haya sido pues muy nutritivo para todos ustedes. Entonces, como Viviana nos presentó, ambos somos pues compañeros de Bancolombia también como los anteriores, la ponencia anterior, pero digamos que tenemos un tema muy diferente para el día de hoy, que son casos de éxito de la inteligencia artificial en la vida y en el mundo financiero. Anteriormente pues están hablando más de una aplicación puntual de la inteligencia artificial que es la IA generativa. Este es un poco más amplio y trae también un poco más de historia. Entonces, para arrancar con la presentación, decidimos hablar de la evolución de la inteligencia artificial a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque digamos que muchas personas cuando escuchan el término inteligencia artificial dicen, ve, esto es algo que salió este año o el año pasado o el año antepasado. Pero cuando ya nos vamos a la literatura, al concepto de inteligencia artificial, nos damos cuenta que es un concepto que nació desde 1950. Entonces, estamos diciendo que ya estamos en el 2023, próximos 2024, y es un concepto que viene de los 50 en el tema de la investigación. Entonces, es muy importante conocer qué ha pasado con este concepto a lo largo del tiempo para ver cuál es el estado actual y ver cómo ha evolucionado en todos los conceptos en la vida cotidiana y en la industria. Entonces, pues rápidamente, el concepto nació en los 50. En el campo investigativo principalmente, el campo en la industria era más bien bajo, pues digamos que los recursos computacionales en su momento tenían sus limitaciones, pues era muy desde ciertas organizaciones y ciertas compañías pues muy grandes que hablaban de este concepto. En 1970 y en los 80 se empezaron las aplicaciones iniciales en la industria, principalmente para el control de procesos y sistemas de producción, que fue uno de los principales casos de uso de este concepto pues, de inteligencia artificial. Ya en los 90 y en los 2000 se hizo un auge mayor de este concepto, apalancado en dos conceptos principales que creo que de pronto han escuchado, que es la minería de datos y el aprendizaje de máquina o el machine learning, que inclusive pues en la grafiquita pues el macroconcepto es inteligencia artificial y ya empezamos a hablar de otros conceptos muy relacionados, que es el machine learning, que es un concepto que dicen que es derivado y está contenido por la inteligencia artificial, pues ciertos autores. Entonces, estos conceptos empiezan a tomar mucha fuerza dentro del campo de la inteligencia artificial o sistemas que simulan el pensamiento, pues, o la mente humana, pero pues a nivel de las máquinas. Entonces, ¿qué hacían la minería de datos y el aprendizaje automático? Lo que permitía era que las computadoras, a través de los datos, pudieran captar ciertos patrones para resolver ciertos problemas que ya estaban como con información de resolución. Entonces, desde los 90 y los 2000, entonces, hubo un auge en esas tecnologías
También hubo una aplicación mayor en el sector financiero, más que todo, pues nació para la detección de fraudes y gestión de riesgos. Más adelante pues vamos a hablar un poco más de estos casos de uso, pero en evolución, entonces empezó con el campo industrial en control de procesos en los 70, en los 90 ya empezamos más como en el sector financiero, fraudes y gestión de riesgos, y en los 90 y en los 2000 se hizo un avance importante en el tema de visión por computador o computer vision, que también se llama, que es por ejemplo con lo que hoy trabajan los celulares, que ven la cara y reconocen pues el rostro. Pues hay muchas aplicaciones, pero esa es una de esas. En los 2000 más que todo es cuando se hizo avances en este campo, que eso permea pues en todos los sectores. Y también pues se aplicó mucho en la industria manufacturera y en la automotriz. Ya casi vamos llegando a la época actual. Tampoco nos trajimos como todo el paso a paso, sino como los principales hitos de cada época, para que se viera que esto no es algo que nació ayer, ¿cierto? Sino que es un campo que se ha venido investigando, que se ha venido trabajando y que cada vez genera más beneficios para la humanidad. Entonces, en el 2010, en los 2010 más o menos, se empezó muy fuerte la inteligencia artificial, más desde el procesamiento del lenguaje natural, que fue una de las aplicaciones que mencionaron en la conferencia anterior, que es cómo el lenguaje, las máquinas lo interpretan, ¿cierto? Cómo ya digamos que las máquinas no le empezamos a hablar de matrices, de datos de ceros y unos, sino que venga una palabra como la máquina la va a interpretar. Entonces ahí también empezó el auge de los chats que muchos conocemos, que ya digamos que la mayoría de las empresas ya no tienen su canal principal, pues digamos que sean los asesores, sino que buscan canales automáticos. Entonces uno le escribe, inclusive WhatsApp es uno de los principales usos de los chatbots, que ya automatiza mucho, y empiezan a escribir preguntas y empieza el sistema pues a responder. Entonces desde los 2010 más o menos en la industria, perdón, se empieza este auge del lenguaje natural y los chatbots. También se aplica también este concepto en temas de logística y cadena de suministros. Mucha aplicación o digamos que una mayor aplicación en el diagnóstico médico y descubrimiento de fármacos, mucho como apoyo al médico. Digamos que no es como que la inteligencia artificial sustituya el diagnóstico médico, sino que siempre se ha hablado hasta la fecha de un augmented AI, ¿cierto? Que la inteligencia artificial aumenta las capacidades de los seres humanos. Y digamos que ya para ir terminando en qué va esto, digamos que también pues en el 2010, ahí en el grafiquito se puede ver que empezamos a hablar de inteligencia artificial, machine learning y técnicas un poco más especializadas que son las de deep learning, que son algoritmos de redes neuronales profundas, pues, o una característica pues de configuración de algoritmos que permitían un mayor aprovechamiento de esto. Entonces, por ejemplo, para el lenguaje natural, el deep learning funciona muy bien, para los chatbots también, para el tema de diagnóstico médico, que son más que todo imágenes, el deep learning también funciona muy bien. Y ya en el 2020, pues de los años 2020, lo que llevamos hasta la fecha, digamos que empieza la inteligencia artificial a usarse mucho en vehículos autónomos, que eso es una cantidad de algoritmos de inteligencia artificial gigante, porque pues vemos que el carro maneja solo, pero pues por debajo hay cámaras, hay sensores, hay un montón de datos que se recopilan, se procesan y se toman decisiones que al final pues son algoritmos de inteligencia artificial. También en la industria de energía para la gestión eficiente de recursos y sistemas como recomendación de productos, que más adelante vamos a hablar de eso, y lo que vieron anteriormente en la charla, que es el subcampo que se está creando, que es la IA generativa. Y le doy la palabra a Andrés para que arranquemos a hablar de los beneficios de la inteligencia artificial en la industria. Listo, hola, buenas noches a todos. Bueno, entonces, continuando con esta parte de historia que nos presentó Cristian hasta el momento, pues digamos que uno de los primeros beneficios que podemos resaltar en la industria es el tema de la automatización. Entonces, la inteligencia artificial nos ha ayudado a... Estamos viendo pixelado. Estoy pixelado. Sí. De pronto el internet no me sabe, pero me escuchan bien. Sí, se te escucha bien.
no sabría cómo podría mejorar la calidad de imagen. Creo que es un problema de banda de conexión. Pero el audio está bien. Sí, sí, el audio está perfecto. Listo, bueno, perfecto. Entonces, el primer ítem que me gustaría resaltar es el tema de la automatización. Entonces, como venía diciendo, la IA llegó para ayudarnos con esas tareas aburridas que los seres humanos realizamos o que quizás requieren mucho tiempo o que son demasiado operativas. Entonces, un ejemplo es el tema de los chatbots. ¿Cuántos asesores necesitamos para resolver una pregunta simple como un bloqueo en una cuenta o simplemente necesito conocer la tasa de un día? Entonces, digamos que las diferentes empresas se han encargado de llevar a la industria soluciones que le permiten al usuario autogestionarse, poder llegar a esa solución, a esa automatización que antes tenían a un agente encargado de hacer esa operatividad. Entonces, si vemos ahí, es una tarea humana que fue delegada a un sistema para que básicamente cumpliera esa tarea de automatizar la tarea como tal per se y también de autogestión al usuario. Otra de los beneficios que nos ha traído la inteligencia artificial es la mejora en la toma de decisiones. Digamos que, como saben, existen, digamos, dos temas en Machine Learning demasiado grandes. Y uno es, digamos, analítica, lo que conocen como Machine Learning, descriptivo y predictivo. Hagamos una diferenciación ahí. Descriptivo es que me permite de pronto analizar un poquito más el tema de los datos y predictivo es que me permite mirar un comportamiento, un patrón que tengan los datos y de pronto predecir que mis ventas van a subir o van a bajar si hago cierto tipo de comportamientos. Y eso nos ayuda la inteligencia artificial le ha ayudado a la industria a poder predecir esos patrones y saber una mejor toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, en un tema de gestión de inventario, saber que los fines de semana X producto tiende a tener una demanda demasiado alta, entonces quizás deba de tener un stock mayor para ese producto. Entonces, en toma de decisiones, la inteligencia artificial ha hecho un gran impacto haciendo este tema de mejoras. El tema de eficiencia operativa también ha sido algo bastante significativo. Les doy un ejemplo. Todos conocen las aplicaciones de Uber, InDriver, Didi, en fin. Ellos tienen, digamos, algoritmos, tanto Uber como las demás aplicaciones, donde permitan hacer cálculos de las rutas que los conductores deben de llevar para tener una menor distancia de recorrido, un menor uso de combustible, llevando así, de cierta forma, una eficiencia en en el servicio que se está brindando. Entonces ahí es donde entra la inteligencia artificial, donde simplemente coge un mapa de una ciudad, arma un plano cartesiano, empieza a trazar la ruta más corta y ahí se ven eficiencias enteras. Entonces la inteligencia artificial nos ha apoyado en este aspecto. Y obviamente mejorar la calidad de vida para todos no es un secreto. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos chateando con nuestros amigos y demás, y vemos que el teclado, la aplicación del teclado, nos da sugerencias de qué palabra es la que nosotros vamos a decir. Por detrás hay un algoritmo de Machine Learning que básicamente está mirando cuál es esa probabilidad de que la próxima palabra vaya a ser un artículo, vaya a ser un verbo, vaya a ser un adjetivo, y qué tanto, digamos, nosotros estamos familiarizados con esas palabras. Entonces ahí es donde empezamos a ver que varía el uso de mi teclado con el uso de otra persona de su teclado, donde le empieza a recomendar las palabras que con mayor frecuencia utiliza. Entonces eso es otro de los beneficios que hemos tenido con la inteligencia artificial y que están muy relacionados con nuestro día a día, nuestra cotidianidad, y que quizás nosotros de una forma inconsciente no sabemos que por detrás está la inteligencia artificial actuando y haciendo, digamos, ese paso a paso con menor fricción y de una forma más fácil para el usuario. Le doy paso a mi compañero Cristian para que continúe con los otros beneficios. Sí, ahí encadeno con esa frase, Andrés, que dices tan importante
muchas veces no sabemos que hay inteligencia artificial. Yo creo que con estos beneficios que vamos a hablar de la industria en el día a día, creo que la conclusión va a ser, ve, no sabía que ahí había inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial está en muchos campos en la industria. Yo digo que no hay industria en estos momentos que no haya incorporado un factor de la inteligencia artificial, pues o tiene que ser una empresa muy nueva, inclusive las empresas nuevas están arrancando más que todo con estas tecnologías disruptivas, pero es un apalancador muy grande en el campo de la industria, pues para diferenciar. Entonces, continuando con estos beneficios, ya hablamos del beneficio de la personalización. ¿Qué pasa en muchas compañías? Que como el cliente es el centro y el cliente es el que nutre la industria, entonces entre más cercano sea yo al cliente, entre más directo tenga esa relación con él, pues el cliente va a estar más fiel a la compañía. Entonces, si nos vamos al tiempo, a la historia, podemos encontrar que antes muchas compañías solo tenían un producto. Vea, este es el producto, ya usted verá si le gusta o no le gusta. Y ya, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, pues ahorita hablamos más, pero en un banco antes había, ve, esta es la cuenta de ahorros y esta es la tarifa, ya, mira si te gusta o no te gusta. Pero con estos algoritmos de inteligencia artificial nos han permitido conocer un poco más a los clientes y qué quieren. Entonces, pues lo que siempre se ha hablado de personalización es que sería ideal que cada persona tuviera como su propio producto diseñado para él. O sea, para la industria eso es súper complejo de administrar porque pues si tengo 8 millones de clientes serían 8 millones de posibilidades. Entonces lo que hacen es como generar segmentos o tipos de producto más personalizados con base al conocimiento del cliente, que con estos algoritmos de inteligencia artificial se permite hacer esto. Muchos temas de innovación se están abriendo por la inteligencia artificial. Por ejemplo, un carro autónomo, que estábamos hablando anteriormente de eso. O sea, un carro autónomo, cuando hubiéramos pensado en un carro autónomo, ahora sí, venga, la inteligencia artificial se está desarrollando, la visión por computador, la decisión de algoritmos, todo esto. Ah, una innovación que nace de eso. Entonces, esta inteligencia artificial, pues un carro autónomo es irnos muy lejos, pero pues a ejemplos más cercanos están en el día a día que lo vamos a ver, pero la innovación permite esto. El tema de la reducción de riesgos, lo que veíamos de la aplicación de la inteligencia artificial, por ejemplo, en el sector de seguros, que al conocer el cliente, saben más o menos cuál es la probabilidad de ese cliente falle o el cliente tenga un accidente o tal cosa y te permita tener como una reducción en ese posible riesgo conociendo al cliente. Aquí, digamos que la inteligencia artificial es aprovechar la información, ¿cierto? Uno de los campos es aprovechar la información que tengo del cliente para ofrecerle mejor, para cubrirme como compañía, para reducir riesgos, para innovar, y el último sería la mayor competitividad, ¿cierto? O sea, si yo conozco a mi cliente más, pues puedo ofrecer mejores cosas a él. O sea, cuando llaman a un cliente, decirle, ve, tenés este producto disponible para mí o tienes una tarjeta de crédito disponible, pues, o sea, es muy diferente ese relacionamiento al cliente tener que ir a la organización, ir la solicitud o cuando llaman a decir, ve, sé que estás buscando un carro, tengo este carro para ti. Wow, yo creo que la persona dirá, venga, este puede ser el momento en que yo voy a adquirir carro con esta compañía que creo que me conoce. Entonces es como esa cercanía con el cliente que ofrece esta cantidad amplia de beneficios. Eh, continúo, continúa Andrés, porfa, con los casos en el día a día. Listo. Aquí pues llevando otros casos puntuales, digamos, con productos o servicios que ofrecen diferentes compañías. Entonces hablemos, por ejemplo, el tema de redes sociales. Yo estoy seguro que muchos de ustedes pueden utilizar alguna de las redes sociales y han notado que entre más tiempo ustedes inviertan en la red social, empiezan a recibir ciertos anuncios, en especial, por ejemplo, en Instagram. Entonces empieza a sugerir y a recomendar un montón de videos para que uno vea o de quizás cosas que uno esté interesado. Entonces, por ejemplo, uno en su celular buscó algo sencillo, no sé, tema de viajes, y efectivamente la red social le empieza a uno a sugerir videos de viajes y demás. Esto se da debido a que hay un algoritmo por detrás que lo que está haciendo es monitoreando cada uso que nosotros le damos y cuánto tiempo nosotros estamos gastando sin hacerle scroll a la pantalla y nos detenemos a ver el video. Entonces, por ejemplo, no sé, a mí me gustan los gatos. Entonces, cuando estoy en Instagram,
Instagram empieza a recomendar un montón de videos de gatos. ¿Por qué? Porque sabe que yo muy probablemente voy a dedicar mi tiempo a ver el video. Entonces ahí es donde empieza, digamos, ellos a utilizar algoritmos de inteligencia artificial donde comienzan a conocer a su cliente y saben qué recomendarle para que él siga, digamos, enganchado con el propósito de la red social, que es tenerte distraído. Otra sería aplicaciones móviles. Este es muy interesante y nos lleva atrás a los inicios de Machine Learning, y es una aplicación que es el tema del pronóstico del tiempo. Yo no sé cuántos de ustedes utilicen como tal la aplicación del pronóstico de tiempo cada día para saber si va a llover o no en la tarde y demás, pero digamos que esto se remota a hacer esa predicción de cuál va a ser ese tiempo que vamos a tener en determinada hora durante el día. Digamos que la predicción del tiempo es uno de los retos más grandes en temas de inteligencia artificial y de machine learning, dado las grandes volumetrías de información que eso requiere, los miles de millones de variables que requiere uno entrenar un algoritmo para poder predecir, tener sensores y poder estar midiendo, porque cualquier cambio como tal en la temperatura en una determinada locación va a ocasionar un cambio total en el pronóstico. Entonces es una aplicación que muchos la encontrarán simple, que quizás no sabían. Hasta mis abuelos conocen el tema de la predicción del tiempo, y desde ahí se remota también la inteligencia artificial. Otro de los casos de éxito que lo utilizamos en el día a día, yo no sé qué tan familiarizados estén, por ejemplo, con utilizar un Google Assistant, un Siri o básicamente un Alexa. Si vemos, ahí están utilizando dos partes y dos mundos, dos campos muy grandes, ramas propias de la inteligencia artificial, y una es el procesamiento del lenguaje, pero del lenguaje en formato de voz. Entonces ahí está, digamos, una conversión que se hace, que es speech to text, que es un campo totalmente independiente que lo que busca es hacer una asociación entre sonidos propios y una palabra escrita como tal. Y está la segunda parte que hacen esos asistentes de voz, y es una interpretación del lenguaje escrito como tal. Entonces hay dos sistemas de inteligencia artificial trabajando en conjunto para poder ofrecer una solución como un asistente de voz. El uno donde hace esa transcripción y esa traducción entre los audios y las palabras escritas, y el otro que le encuentra el sentido a esas palabras una vez ya están en formato de texto. Otro de los casos grandes, y son compañías que utilizan demasiado la inteligencia artificial, son los e-commerce. Entonces, pongamos dos ejemplos, por ejemplo, Mercado Libre y Amazon. Ambos son monstruos que tienen sistemas de recomendaciones. Entonces ellos saben que si un cliente compró X producto en este lapso de tiempo, probablemente esté interesado en comprar el siguiente. Un tema, por ejemplo, en mejorar sus búsquedas para cuando uno no sabe el nombre del producto que quiere encontrar, a través de una descripción uno pueda llegar al enlace del producto. Por detrás ellos lo que hacen es construir modelos de machine learning, soluciones de inteligencia artificial que les ayuden a mejorar como tal esos patrones de búsqueda. Otro tema muy interesante que hacen, por ejemplo, estos e-commerce, es la prevención de anuncios ilícitos. Digamos que cualquier persona, digamos malintencionado, podría empezar a ofrecer drogas o armas a través de los e-commerce. Entonces ellos tienen la labor y el deber de combatir como tal esos avisos que van en contra de sus políticas y sus leyes, y para eso también construyen modelos de machine learning, soluciones de inteligencia artificial, que lo que hacen es un análisis de esa imagen que ellos publican o del texto, de la descripción del texto que los usuarios publican, para poder prevenir un posible caso de publicación de un anuncio de un producto que está por fuera de sus políticas. Entonces, si alguien va a publicar, un ejemplo, una imagen de su arma, ellos tienen algoritmos que se van a encargar de detectar que el usuario, este cliente, está intentando vender un arma, está en contra de sus políticas, y lo que va a hacer es poner ese anuncio en una lista de temas no deseados. Otro tema es el tema de precio dinámico.
digamos que estas compañías, si bien por detrás hay un proveedor que es el que está vendiendo como tal el producto, ellos también juegan un poquito con el tema de la oferta y la demanda. Entonces, cuando un producto está un poquito pegado, ellos lo que hacen es jugar con unos precios variables y empezar a bajar el precio del producto, ofrecerlo a ciertos clientes y también para hacer, digamos, esos rebalanceos de precio, lo que utilizan son algoritmos de inteligencia artificial que les dicen cuáles son esos umbrales y qué tan efectivo o no pueda ser como tal tener un precio variable. Otro de los, digamos, casos que ellos utilizan la inteligencia artificial, y ya lo había mencionado anteriormente, es el tema de gestión de inventarios. Entonces, ellos tienen modelos que pueden predecir cuáles son esos picos que pueden tener en un producto X para tener un stock apropiado y poder cubrir esa demanda. Entonces, esa es una parte bastante fuerte. Hace parte del core de su negocio para los e-commerce poder tener esa capacidad predictiva y saber cuáles son esos productos que se le van a vender. Y esos son algunos de los casos. Ya dejo a mi compañero Cristian que continúe con otros casos de éxito en el día a día. Sí, digamos que aquí continuamos con algo que creo que todos lo han hecho, así sea por diversión, que es el tema de la selfie, ¿cierto? Entonces, pues, ¿quién no ha entrado a Instagram, por ejemplo, y ve este filtro? Ve, tengo la lengua del perrito, las orejas del perrito, un montón de configuraciones que permiten, perdón, que creo que, gracias, un montón de configuraciones que permiten que se modifique la imagen de la persona, que inclusive pues la persona que en realidad es una y que cuando se toma la foto le hace, ¿cómo es? El retoque de belleza, que ya se ajusta, que ve, poneme una belleza del 100%, del 80%, donde hacen unas configuraciones que uno dice, wow, todo eso es inteligencia artificial, algoritmos de visión por computador, que a través de esas imágenes hacen una modificación extraordinaria con base en patrones en imágenes para construir con base en tu cara un montón de imágenes sobrepuestas o transformaciones a las características del rostro. Eso está en el día a día, lo usamos todos los días, están en configuraciones, filtros y pues de muy fácil acceso. Otra de esas aplicaciones es las casas inteligentes. Digamos que aquí en Colombia no es que estemos tan cercanos al concepto de casa inteligente, pero ya hay muchos países donde en la cotidianidad está la domótica en las casas, donde hay miles de sensores, donde hay algoritmos que toman decisiones, un montón de cámaras de seguridad, de imágenes que monitorean, o sea, que brindan a las casas como esa característica que llaman pues de inteligente, que es que va más allá de cuatro paredes, ¿cierto? Que le ponen una lógica y también como una inteligencia. En el tema de geolocalización es la ubicación, Waze, ¿cierto? Un caso no muy alejado, Google Maps, cuando vais de una ruta a otra, que ahorita lo mencionaba Andrés, o sea, el algoritmo que traza eso son temas de geolocalización que ayudan a los seres humanos a llegar. O sea, yo sí me pregunto mucho y me cuestiono, ¿cómo hacían antes, por ejemplo, cuando alguien se iba para otro país y decía, ve, tengo que ir a las torres de Nueva York? Ve, no tengo ni dónde queda, y ni sé inglés. ¿Cómo hago para llegar? No, pues ya directamente usted no tiene que saber inglés o no tiene que saber alemán, no. Usted se va simplemente y pone su mapa en Google Maps y él le va diciendo, vaya a la derecha, vaya a la izquierda, va en carro, va en moto, va en bicicleta y le calcula los tiempos y un montón de servicios de geolocalización que ayudan y facilitan, digamos que la vida pues a las personas. Y ya para terminar los casos de éxito del día a día, pues digamos que la banca, no nos podíamos ir sin hablar de la banca. Digamos que cuando usted lo llaman y le dicen, ve señor, que a veces pues las llamadas no son tan cómodas, pero pues en la mayoría de los casos, sí, ve, tenés un preaprobado de tantos millones y solamente tenés que decir sí, te lo desembolso a la cuenta de ahorros. O tienes una cuenta, una tarjeta de crédito lista para ti. Al final, eso son algoritmos de inteligencia artificial que calculan un scoring de crédito, un riesgo, una capacidad de fraude, pues de falla de crédito, pues, y te dicen al final, ve, esta persona le podemos hacer una oferta. Entonces, ¿quién se beneficia? Pues obviamente los usuarios que
aceptan sin tener que hacer trámites, sin tener que ir a dificultades pues, de procesos sucursales, sino que simplemente dicen sí y tienen pues su tarjeta, se le envía a domicilio o su crédito se les embolsa a la cuenta de ahorros y lo puede retirar pues, en cualquier cajero. Entonces, estos son algunos de los casos de... Estos no son los únicos, pero son los más relevantes, donde hay veces uno dice, ve, hay inteligencia artificial, y sí, la inteligencia artificial está permeando todos los campos del día a día del ser humano. Y continúa Andrés con esta parte. ¿Sí? Listo. Bueno, ya nos estamos acercando pues como al final de la presentación, pero no queríamos dejar pasar, digamos, todos esos casos de usos que les hemos mencionado y un tema o un nuevo campo dentro de la IA que surgió y básicamente surgió muy llamado a los posibles sesgos que podría tener la inteligencia artificial en sus soluciones. Este campo se llama IA responsable o Responsible AI. Les cuento, ya ustedes han escuchado bastante en estas últimas charlas que básicamente la inteligencia artificial se basa en los datos y lo que busca es predecir unos patrones o identificar unos patrones y después poder predecir unas soluciones. Pero entonces, ¿qué pasa si esos datos que nosotros estamos utilizando para llegar a esta solución, a esta predicción, ya contienen sesgos? Recordemos, esos datos fueron recolectados y tienen una historia de nosotros como seres humanos y todos tenemos sesgos, donde podríamos permitir que esos sesgos de cierta forma se filtren y afecten como tal lo que estamos prediciendo. Entonces es muy, muy importante que tanto las personas como que desarrollan esos modelos como los usuarios tomen conciencia y que busquen hacer uso y construir este tipo de soluciones con una buena intención y con una suficiente confianza que permitan darle a los usuarios, a las personas que lo utilizan, que no va a haber una afectación o que no va a haber un sesgo. Y para este caso en particular, les traía dos ejemplos. El primero es, digamos, un sesgo bastante grande, bastante criticado que ocurrió en Reino Unido y fue, no sé si estén familiarizados, allá en Reino Unido realizan unas pruebas anuales los estudiantes que finalizan sus estudios superiores y que ya quieren, perdón, sus estudios secundarios y que quieren entrar a la educación superior, algo así como nosotros los ICFES. La diferencia es que el resultado de ese examen te va a afectar proporcionalmente la entrada a una universidad. Entonces, como sabemos, allá están de las mejores universidades del mundo, está Oxford, Cambridge, y muchas personas quieren entrar. Durante la pandemia no fue posible llevar a cabo este tipo de exámenes y lo que hizo el gobierno de Reino Unido es, no, venga, construyamos un sistema, utilicemos Machine Learning que nos pueda predecir cuáles serían los resultados de esos estudiantes dados sus historias académicas de periodos y semestres pasados. Pues nadie le vio ningún problema, empezaron a pilotear la solución y se enteraron que los resultados no cuadraban. Digamos, habían estudiantes que habían tenido un desempeño académico extraordinario durante los periodos anteriores y no habían obtenido una predicción alta como se esperaría que fuera el examen real, sino que más bien fueron catalogados en un nivel medio. Cuando se pusieron a indagar, de pronto las personas en Reino Unido no estaban muy felices, igual eso determina qué universidad va a poder ingresar el estudiante, se dieron cuenta que al construir como tal ese sistema de inteligencia artificial, no solo tuvieron en cuenta los resultados del estudiante, sino también el tipo del colegio, el estrato donde pertenecía el colegio, un montón de variables que lo que hacía era no tener en cuenta esa, digamos, esfuerzo y esa participación individual del estudiante, sino toda una condición socioeconómica donde afectaba a las personas que de pronto venían de colegios de estratos más bajos. Y lo que estaba buscando el gobierno de Reino Unido básicamente era continuar con los estándares altos. Entonces, juzgar a unos estudiantes a hoy por cuál fue el comportamiento de su colegio
de su estrato socioeconómico, de cuántos pudieron ingresar a una universidad con información del pasado, con historia. Entonces, ahí es importante, digamos, medir esas variables o esos objetivos que se quieren predecir y hacer un análisis exhaustivo de qué información yo voy a utilizar y qué posible sesgo se podría infiltrar en un resultado y de pronto afectar o cambiar la vida de una persona. En el ejemplo que les mostraba, digamos, un estudiante que venía de un colegio no privilegiado, no privado, no el que siempre entregaba estudiantes a las universidades top tier, obviamente se iba a ver afectado si utilizaban este modelo, este sistema, para juzgarle y decirle, venga, este sería tu resultado de este examen si lo hubieses presentado. Entonces ahí entran, digamos, este tema de Responsible AI y quiere buscar cómo tener esas soluciones súper bien. Eso está muy del lado y de cara a las personas que construyen el sistema, pero también hay personas que lo usan. Y yo quiero entrar aquí en el segundo ejemplo que les traía y es con IA generativa. Entonces, yo creo que muchos de ustedes han ensayado, han visto que se puede hacer con ChatGPT. Básicamente, uno hace de todo. Pero digamos que la información con la que fue entrenada este modelo es información pública, es información de textos, de historia, digamos que no tiene ninguna connotación mala, por así decirlo. Pero estos mismos algoritmos han sido liberados, algunos de ellos, de forma open source y lo están construyendo, los están entrenando para otro tipo de cosas. Entonces, donde les dan casos de éxito de ataques cibernéticos que han sido exitosos y los entrenan con este tipo de información y después se les puede hacer preguntas, venga, ¿cuál sería la forma más efectiva de yo poder hacer un ataque cibernético dadas estas premisas? Entonces ahí también viene el tema de cómo utilizar la inteligencia artificial. Entonces, digamos que estos tipos de modelos se habilitan, tanto los que lo construyen como los que lo consumimos. Yo podría construir un modelo que esté destinado o esté entrenado para temas de terrorismo y va mucho en las personas que lo utilizan si se le va a dar un buen uso o no a las soluciones. Obviamente se pueden construir cosas desastrosas y hay muchos temas de regulaciones que aún no se han dado. Hay conversaciones en el mundo, principalmente en Estados Unidos y en Europa, de cuál va a ser el rumbo de IA, pero no es porque la inteligencia artificial sea capaz de tomar conciencia por sí sola y ocasionar algo, sino es el uso que le dan como tal sus usuarios y lo catastrófico que podría ser darle un mal uso. Y sin más preámbulos, pues vámonos con la reflexión que traíamos de esta presentación, y es que la IA ha impactado positivamente en nuestros aspectos, en múltiples aspectos de nuestra vida. Nos ha mejorado la eficiencia, la seguridad, la atención médica, entre muchas otras cosas. Y a medida que la tecnología continúa evolucionando, es probable que veamos aún muchas más mejoras en nuestra vida, pero también es nuestra tarea evolucionar y utilizarla responsablemente. Aquí también queremos darle crédito de donde salió como tal la reflexión, que fue propiamente ChatGPT. Ahí se utilizaron prompts donde lo que buscábamos es, necesitamos una reflexión que también incluya, digamos, los valores o el significado del Responsible AI, que es el tópico que les acabo de explicar anteriormente, para que nos diera como tal una conclusión final a la presentación. Básicamente eso era lo que les queríamos traer, como todos estos casos de inteligencia artificial que utilizamos en nuestro día a día, una reflexión del estado actual, y no sé si hay alguna pregunta. Abrimos el espacio por si alguna de las personas que se encuentran conectadas tiene preguntas. Yo, mientras nos cuentan si tienen preguntas, tengo un par. Una es frente al tema de la regulación en el desarrollo. Pues es que la sensación que yo tengo es que va más rápido el avance tecnológico que el avance jurídico y ético del tema, ¿sí? Yo no tengo tanta fe en que nos vamos a autorregular solitos y que vamos a generar
las herramientas que necesita la humanidad para sus soluciones, entre otras cosas, pues porque claramente no es lo que está pasando en este momento. Entonces, ¿qué hace respecto a la regulación? Y quisiera, no sé si conocen un documental que sacó Netflix que se llama Nada es privado, o hay una señora de España, Marta Peirano, que tiene una conferencia muy interesante con TED en YouTube, donde dice, ¿por qué me vigilan si no soy nadie? ¿Sí? Entonces hacen como una serie de lecturas frente a la forma como se van mercantilizando los datos, se va perdiendo la privacidad y una cosa todavía más grave, te van de alguna manera condicionando las elecciones a partir de los datos que tú mismo suministras. ¿Y por qué me parece un tema muy importante de preguntarle? Porque hoy creo que pues está de moda compartir todo. Entonces pienso, por ejemplo, en un bebé que no ha nacido y ya tienen publicada toda su vida, donde él ni siquiera está haciendo la elección de lo que pasa, pero todos sus datos están quedando claramente expuestos en la red y eso está siendo utilizado sin ninguna regulación. Traigo ese documental pues porque habla de dos casos como muy emblemáticos, ¿cierto? Que fue el tema de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, donde la gente votó sin tener realmente un criterio, más por la manipulación que se hace a partir de los datos, y unas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Quisiera escuchar como la visión técnica frente a esos fenómenos que en efecto pues ya pasaron. Bueno, si quieren, arranco Andrés y te cedo la palabra. Dale, Cristian. Bueno, la conclusión mía pues es algo muy simple, pues digamos que este mundo es un mundo de constante evolución. Entonces, lo que yo he percibido del tema de la inteligencia artificial es que no sabe el ser humano a dónde va a llegar, ¿cierto? Inclusive muchas veces se guía por la ciencia ficción y todo esto, pero realmente el ser humano cada día, dentro de sus investigaciones, grupos de investigación, o sea, investigaciones serias, científicos descubren nuevas aplicaciones. Por ejemplo, el tema de ChatGPT, pues hace 3, 4 años la gente habría dicho, ah, sí, ChatGPT lo van a crear. No creo que haya sido como un supuesto muy común en esto, sino que es más como un proceso de experimentación de ensayo y error donde van encontrándose casos de uso que funcionan, que esto es un proceso pues de experimentación, o sea, la inteligencia artificial no es algo que está construido y ya diseñado y como muy establecido, sino que es un proceso científico de experimentación, ensayo-error. Entonces, siento, y también es como lo que percibo, que sí, o sea, la regulación se da después de que ya se crea la tecnología. Digamos que la regulación se anticipe a la tecnología, no lo he visto en muchos escenarios. Digamos que en la masificación sí, pues, pero desde que se expone y dice, ve, esto se puede hacer, ahí mismo se activa la regulación a trabajar cuando obviamente se intenta masificar. Entonces, por un lado, yo diría que un comportamiento normal que sigamos esperando es que la regulación esté más lenta que la inteligencia artificial, a menos de que la inteligencia artificial haga la regulación al tiempo, que es otra cosa, pues otro campo del tema legal, que es que ya también se dice que habrían países, teóricamente hablando, que donde el gobernador no sería una persona, sino una inteligencia artificial, que es un concepto que ciertos países están desarrollando, y ahí sí digamos que el ritmo de pronto de las leyes y los avances tecnológicos podrían estar al par, pero mientras estemos así, siento que va a estar un poco inferior. Sobre el uso de los datos personales, también se van creando regulaciones y sí, pues generalmente las personas se sienten invadidas en la privacidad, pero digamos que las organizaciones o la industria pues intentan cubrirse mucho pues desde un tema legal. Y yo creo que esos eran como mis aportes, ahí sí te dejo Andrés desde tu percepción. Listo. Bueno, ahí muy valioso, totalmente coincido con Cristian. Y digamos que hay diferentes tipos de regulaciones, unas cosas mucho más fáciles de regular que otras. Yo les voy a poner un ejemplo y es el de la GDPR, que es básicamente Data Governance and Data Protection Regulation, que es básicamente una ley que se tiene en la Unión Europea acerca de la protección de los datos y que el usuario es el dueño de los datos. O sea, literal, en Europa sí hay una regulación de los datos y las empresas
están obligadas a seguir esos lineamientos. Y yo les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, un banco en España, un banco en Suiza, no puede utilizar los datos de los clientes para entrenar un modelo, por ejemplo, XGBoost, un árbol de decisiones. Ya les voy a explicar un poquito más por qué. Porque al yo hacer un entrenamiento de uno de esos tipos de algoritmos, yo estoy perdiendo el poder explicar de dónde vienen esos datos y estoy entrenando un modelo con información personal de un cliente que no soy capaz de desintegrar y poder mirar, venga, es que esto pertenece a este cliente, y en el momento en el que el cliente diga, yo ya no quiero tener ninguna relación con usted, señor banco, simplemente quiero que me elimine de sus bases de datos, el banco tiene que hacer ese tipo de razones y no puede sacar esa información como tal de este tipo de entrenamientos. Entonces, no se cumplen, digamos, ciertos criterios que esta regulación exige, y por ende las empresas tienden a tener, digamos, regulación sobre los datos, que es, digamos, algo que se podría tener un poquito más de gobierno. Si bien no está masificado en Estados Unidos, potencia, todavía no se tiene una regulación como la GDPR, que protege los datos de los estadounidenses. El gobierno tiene acceso a cualquier información. Entonces, el día de mañana, no sé, el Estado le dice a la Reserva Federal, venga, yo necesito toda la información de todas las compañías, necesito saber qué están prestando, qué activos tienen, es obligación dárselo y está dentro de su constitución. Entonces no cumple, digamos, con esas regulaciones que tienen en Europa, que son tan primermundistas y tan avanzadas. Y el otro tema que quería mencionar, y es que en la inteligencia artificial yo puedo, no puedo desagregar como tal cierto conocimiento una vez el modelo está entrenado, y es en especial con esto nuevo de la IA generativa, donde esos modelos han sido entrenados por miles de horas y con millones de máquinas. Es imposible poder tener ahí una regulación con temas de dueños de autor, temas de privacidad, qué me pertenece a mí, qué fue propio del modelo, que quizás los gobiernos y demás sí van a tener que llegar con unas regulaciones que sean un poquito más lapsas y que de pronto tengan un control sobre la información que se utiliza para entrenar los modelos. Porque una vez entrenado el modelo, la información estará ahí y persistirá. Muchísimas gracias por esa respuesta. Jorge Ortega había levantado la mano. ¿Tienes una pregunta? Jorge. Parece que no. Tenemos la pregunta. Ok, bueno, yo voy a hacer otra pregunta ya para que cerremos. Y digamos, en las respuestas que ustedes me dan, a mí me queda una sensación que tengo hace mucho tiempo, y es algo que no sé si el término existe, a mí me parece que se puede llamar analfabetismo digital. Sí, y es que usar las aplicaciones no significa que yo comprenda lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, me parece que regular algo que no se entiende es muy difícil, ¿cierto? Y que incluso cuidarse de algo que no se comprende también es muy difícil. Para mí, uno de los retos políticos hoy es que la mayoría de los políticos ni siquiera entienden la dimensión del cambio tecnológico, ¿no? Ni siquiera lo plantean en sus propuestas como un asunto transversal dentro de sus propuestas de gobierno. Y no estoy hablando solo del caso colombiano, sino en general del caso mundial, incluso de los países pues más desarrollados. Entonces me parece que en esa medida va quedando el gobierno del mundo como en manos de unos pocos que realmente entienden los lenguajes de los que estamos hablando y las posibilidades reales. La gente se divierte usando la aplicación, pero insisto, usar la aplicación no significa que yo comprenda lo que estoy entregando ni la dimensión de aquello que estoy haciendo. Y ese analfabetismo me parece preocupante incluso en términos de las profesiones que se plantean, porque yo puedo aprender, y es un fenómeno que viene sufriendo el tema de las profesiones últimamente, ya hace un rato, y es que puedo ser muy buen técnico, pero eso no significa que tenga una comprensión real de lo que está pasando en ese fenómeno en el que yo soy muy buen técnico. Entonces, bueno, sí, no sé si de pronto hay
hay algo por decir frente a ese analfabetismo y si creen ustedes que sería pertinente que haya incluso formaciones de coquito frente a estos temas para que realmente sea un lenguaje universal, ¿no? Porque se decide sobre cosas que nos afectan a todos, pero la decisión la tienen que tomar unos pocos porque el lenguaje no es comprensible. Viviana, Cristian, por eso si quieres yo arranco con mi opinión. Estoy totalmente de acuerdo. Deberían de haber programas por parte del gobierno donde busquen tener esa especie de alfabetismo o conciencia. Alguien llamaba democratizar la inteligencia artificial. Esto es Andrew Ng, uno de los más expertos en el mundo, un profesor de Stanford, y mencionaba el tema de democratizaría. O sea, la inteligencia artificial suena como ciencia de cohetes, en realidad no es ciencia de cohetes, no es una ciencia la más simple ni la más fácil, pero tampoco es tan complicada y muchas personas no conocen y no aprovechan como tal esta ciencia por netamente desconocimiento. Y yo creería que debería de haber un esfuerzo por intentar buscar que cada vez las personas sean más técnicas. Y yo digo que la tendencia y la evolución tecnológica va a un ritmo extremadamente acelerado que los profesionales, si no logran, profesionales, personas en primaria, en secundaria, no tienen un nivel de educación tecnológica extremadamente bueno, se van a ver colgadas en los posibles trabajos que van a poder ejercer. Entonces, yo recuerdo una vez hablando con un amigo diciendo, al final, digamos que no vamos a ver personas en la calle limpiando las calles y demás, sino viendo personas programando el robotcito que va a hacer la limpieza y va a después llevar los robots a un lugar. Entonces, ¿cómo se va adaptando el mismo trabajo que nosotros conocemos, pero en un contexto tecnológico que viene avanzando a un ritmo exorbitante? Y totalmente de acuerdo, deberían de haber regulaciones, lastimosamente no las hay, para tener esa democratización del conocimiento de la tecnología. Y nos hacen una pregunta y es, ¿algunas recomendaciones que puedan darle a las personas que quieran iniciar con el desarrollo de inteligencia artificial? Si quieres darle, Andrés, yo continúo. Listo, bueno, yo creo que lo mencionó ahorita nuestro compañero, las bases de la inteligencia artificial son las matemáticas, en especial la estadística. La estadística es la que nos permite tener como tal esos análisis probabilísticos de qué tan posible o con qué tanta certeza yo puedo dar un número como la predicción de que estas serán las ventas en una empresa. Entonces, si se tiene un conocimiento básico de estadística, después considero irse un poquito más por el tema de la ciencia de datos. Hay recursos excelentes, súper buenos. Universidades como la Universidad de Stanford, top 3 en el mundo, tiene un montón de cursos gratuitos en YouTube de clases de ciencias de la computación y de temas de ciencia de datos en particular. Entonces, yo totalmente recomiendo, digamos, ese tipo de cursos, formación virtual. También hay plataformas de Udemy, Coursera, que quizás son pagando, pero hay infinidad de recursos donde pueden ustedes acceder. Intenten porque el curso que ustedes elijan sea de alta calidad, porque, digamos, información y cursos online hay muchísimos. Busquen porque sean los más populares, porque sean fuentes reconocidas, porque los tutores sean personas referentes en la industria. No sé, Cristian, si de pronto alguna otra recomendación. Sí, digamos que inclusive aquí le estaba preguntando a ChatGPT a ver el que sacaba de estos pasos, porque realmente eh, eh, digamos que pues, aquí entender los conceptos básicos de inteligencia artificial, aprender de matemática estadística, no olvidar la programación, que digamos que esos son algoritmos que se programan. Después de que aprendas de programación, hay un tipo de programación que ya es la que vimos anteriormente, que es el Machine Learning, Deep Learning, y son ya algoritmos muy específicos de programación.
realizar proyectos, obtener datos, explorar, utilizar herramientas que ya están construidas. O sea, esto no es arrancar de cero. O sea, como que, wow, yo voy a tener que desarrollar el algoritmo de matemático y programarlo. No, ya hay muchas librerías, Scikit-learn, TensorFlow, etcétera, para crear el algoritmo. Otra recomendación de ChatGPT es mantenerse actualizado, que es algo que les iba a comentar también, porque realmente esto avanza a un ritmo donde pues en temas que no va a decir nombre de proveedores, pero hasta los mismos proveedores dicen, es que yo no sé cómo estar actualizado hasta con el avance tecnológico. O sea, llega un punto donde uno dice, estoy saturado. O sea, cada día salen papers, cada día salen avances. Entonces sí hay que encontrar una forma sana de estar actualizado, porque pues, y hay un camino, ¿cierto? Y cada tecnología va mostrando su valor. Digamos que ChatGPT recomienda tener grupos donde se pueda colaborar, practicar, experimentar. O sea, no es solo teoría, esto es práctica. Y muy importante, que ya ChatGPT también lo incluye, no olvidar la parte ética. Realmente, ¿por qué estás haciendo inteligencia artificial? Y somos seres humanos, ¿cierto? Entonces, algo que siempre me queda mucho es, si somos seres humanos imperfectos, lo que construimos, los que construimos es imperfecto. Entonces, algoritmos de inteligencia artificial también van a tener sus errores de imperfecciones. Entonces, hay que tenerlo en cuenta cada que hacemos algo para que esas imperfecciones, como es, no estallen o no exploten o no hagan que de pronto afecte la vida de las personas. Y esas son como las recomendaciones ahí de ChatGPT, que también pues concuerdo mucho con ellas. Una última pregunta en los 4 minutitos que nos quedan. ¿Saben por qué OpenAI retiró el modo Dan de ChatGPT? Es una pregunta que nos hace. Sí, o sea, si no estoy mal, retiró el DALI 2.0 para ingresar el DALI 3.0. Quizás está en ese proceso, o también puede ser, o sea, digo por desconocimiento. Sé que el tema de DALI, o bueno, les doy contexto, DALI es el algoritmo que tiene OpenAI para la generación de imágenes. También pudo haber estado por temas de conflictos en derechos de autor. Entonces, digamos que la generación de las imágenes que se realizaban utilizaban copias de otros autores que quizás se utilizaron para entrenar el modelo, pero no se tenía como tal la aprobación del autor para utilizarlo como base del entrenamiento del modelo. Entonces, yo digo que debe ser una de esas dos. Ya salió hace poquito el DALI 3.0, entonces quizás lo van a hacer bajo la licencia paga y no gratuita, y retiraron el 2 simplemente por temas de licenciamientos de derechos de autor. Bueno, damos las gracias a Andrés y a Cristian, una información súper valiosa. Creo que nos hicieron caer en cuenta de la cantidad de inteligencia artificial que ya está presente en nuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias por su participación. Dale, A feliz ustedes por la noche, que estén invitación. bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.